Vamos a ver el día de hoy lo que es la Edad Media, ¿sí? Me avisan si se puede observar un ratito. Ya les comparto, mis chicos. ¿Ya? ¿Se puede observar, mis chicos? Se me, Ya, un ratito. Voy a ampliar más. Espérenme un momentito, mis chicos, por favor. Ya, la Edad Media, ¿sí? Vamos a ver. ¿A qué se llama la Edad Media, mis chicos? Es el periodo de la historia europea que transcurrió desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV, cuando se produjo la caída de Constantinopla. El término implicó en su origen un carácter negativo, ya que muchos creían, ¿sí?, que fue un periodo de estancamiento cultural ubicado entre la antigüedad y la época moderna, ¿sí? Por eso es conocida como una época de oscuridad, ¿sí? La antigüedad grecorromana, la Edad Media, el Renacimiento, ¿sí? Fueron las tres etapas para aquella época o para en aquel tiempo, ¿sí? Recordemos que todo esto, mis chicos, fue un momento histórico que trascendía, ¿sí?, a través del tiempo, ¿sí? Las etapas de la Edad Media. Sí, la Edad Media se divide en dos periodos. La Alta Edad Media, sí, del Imperio Romano entró en la crisis económica, política y social. Varios pueblos germánicos acosaban las fronteras del imperio en un periodo de inseguridad. Se da el origen del feudalismo, ¿sí? La Baja Edad Media, los siglos 12 y al 15, la etapa de resurgimiento económico y cultural, aunque esto no significa el cambio total con lo anterior, ¿sí? Entonces se dice en este organigrama que la Alta Edad Media en Europa Occidental es el periodo de la historia, siglo V y siglo XI, donde se caracteriza por ser un mundo ruralizado, oleadas de invasión y la inseguridad. Ser un mundo ruralizado era una crisis agraria, ¿sí?, que estaba en auge, ¿sí? Y la expansión agraria, ¿sí? La crisis agraria era una disminución de la población, abandono de las tierras de cultivo, crisis agraria, donde la expansión agraria aumentó la población, la roturación de nuevas tierras, mejores técnicas en la agricultura, oleadas de invasión, pueblos germánicos en el siglo V, musulmanes siglo VII, vikingos siglo VIII y IX. La inseguridad sí genera relaciones, dependencia personal entre señores que ofrecen protección, vasallos, juran fidelidad y causan aparición del feudalismo. ¿Qué era el feudalismo, mis chicos? El feudalismo era aquellos que trabajaban en las tierras, ¿sí?, de los terratenientes o de las personas que eran dueñas de aquellos lugares, ¿sí?
La Baja Edad Media en Europa Occidental es final de la Edad Media, ¿sí? Donde se caracteriza por cambios políticos, el aumento del poder real, aparición de los parlamentos, expansión de la cristianidad, cruzadas, son expediciones para liberar los santos lugares, causan creación de los reinos latinos, aparición de las órdenes militares, aumento del comercio entre Oriente y Occidente. ¿Sí? Los centros de actividad económica, donde era la artesanía, aparición de los gremios, comercio, ¿sí? Desarrollo de las ferias, el centro de actividad cultural y artística, el nacimiento de las universidades, construcción de catedrales. También viene lo que es la crisis del siglo XIV, malas cosechas, debilitamiento físico de la población, brote de pestes procedente de Oriente. Sí, sus consecuencias fue el deceso demográfico, crisis de valores, una nueva religiosidad. Sí, les voy a compartir un pequeño videíto. Sí, vamos a ir viendo unos videitos para que no se nos haga tan larga, ya que esta Edad Media duró muchísimo, mis chicos, ¿sí? Vamos a ir viendo siquiera unos 2 a 3 videitos constantes, ¿sí? 5 cosas que deberías saber de la Edad Media. La Edad Media es un periodo histórico muy largo, nada más y nada menos que 10 siglos. Comienza con la caída del Imperio Romano en el año 476 y termina con el descubrimiento de América en 1492. El fin de la Edad Media también se asocia con la caída del Imperio Bizantino y a la invención de la imprenta. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, Europa se dividió en muchos territorios. La mayoría estaban dominados por la monarquía, una forma de gobierno en la que los reyes tenían el poder, es decir, los reyes eran los que mandaban. En la Edad Media, la sociedad se regía por el feudalismo. ¿No sabes qué es el feudalismo? Imagina una pirámide. Arriba tendríamos a los reyes, que como hemos dicho antes, eran los que mandaban, con permiso del clero, por encima de todos. Por debajo de ellos estaba la nobleza, quien controlaba los territorios cedidos por los reyes a cambio de jurar lealtad y defensa en caso de guerra. Los nobles tenían poder sobre los vasallos y campesinos, que vivían y trabajaban en sus tierras, y estos recibían la protección de los nobles. A cambio de todos estos beneficios, los vasallos pagaban con creces a sus señores. Como hemos comentado, la Edad Media duró más de 1000 años. Por eso diferenciamos 2 etapas, la Alta Edad Media, del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, del siglo XI al siglo XV. ¿Y en qué se diferencian? En la Alta Edad Media, los nobles y el clero tenían mucho poder. En cambio, en la Baja Edad Media la monarquía se fortalece. En la Alta Edad Media, la agricultura y la ganadería eran un sistema de subsistencia, es decir, solo pretendía cubrir la alimentación. En cambio, en la Baja Edad Media se aumenta la producción y con ella se reactiva el comercio. Mientras que en la Alta Edad Media se vivía principalmente en los feudos, en la Baja Edad Media resurgen las ciudades, que se convierten en nuevos centros económicos. En la Edad Media las guerras estaban a la orden del día, de ahí la importancia de los caballeros, una figura clave para defender a los reyes y nobles. Estos estaban entrenados y aprendían a manejar con destreza todo tipo de armas. Llevaban una fuerte armadura y un yelmo que les servía como protección. Muchos de ellos formaban parte de la nobleza. Además de en las guerras, los caballeros también participaban en torneos y justas donde se jugaba su prestigio. ¿Has visto alguna vez un castillo? Los castillos son un tipo de construcción característica de la Edad Media. Solían estar construidos en lugares elevados y fáciles de defender, ya que tenían una gran visibilidad sobre el territorio. Normalmente estaban protegidos por las murallas y en ocasiones tenían un foso alrededor. En ellos vivían reyes y nobles. En los mercados medievales, los ciudadanos podían comprar e intercambiar comida, cereales, especias, telas, joyas. Los campesinos vendían productos del campo y animales, y los artesanos vendían objetos hechos a mano.
En la Edad Media, los artesanos que trabajaban en el mismo oficio se juntaban formando gremios. Algunos ejemplos son los herreros, los panaderos, los canteros. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre la Edad Media. ¿Te ha gustado? Ya, mis chicos. Entonces, eso eran las 5 cosas de la Edad Media. Recordemos que ahí en aquella época había lo que eran las jerarquías sociales, ¿sí? Donde todavía existía esas limitaciones para las diferentes personas que no podían acceder a diferentes lugares, ¿sí? Para que puedan saber, ¿sí? Incluso recordemos que las personas con mucho dinero, solo ellos tenían el derecho, ¿sí? A comer, a recibir sus beneficios, mientras que los esclavos o las personas campesinas eran quienes debían trabajar los diferentes lugares, ¿sí? Locos por eh, y tenían que ellos trabajar, ¿sí? En las diferentes tierras, ¿sí? Para ellos poder tener que comer o tener algo para sobrevivir, ¿sí? Sigamos. ¿Ya? Entonces, pronto vienen las características de la Edad Media, ¿sí? Predominan las actividades agrarias y la principal fuente de la riqueza es la tierra. La fragmentación del poder, si bien se formará reinos en desarrollo político y económica, era de carácter local. El comercio también es local y disminuyen las grandes transacciones económicas, aunque la economía monetaria nunca dejó de existir, si cayó su uso, ¿sí? La fuerte influencia de la iglesia, ¿sí? Era la actividad cultural que consistió principalmente en la conservación y sistematización del conocimiento del pasado. Se copiaron y comentaron las obras de autores clásicos. En el centro de cualquier actividad cultural era la Biblia, ¿sí? Entonces, pronto, ¿sí? Aquí en el mapa muestra las invasiones de los bárbaros en el Imperio Romano y los estados que sucedieron. Entonces, ahí se puede ver en todo esto donde está en como líneas entrecortadas, fue donde ellos recorrieron, ¿sí? Para las diferentes expediciones y conquistas de los diferentes territorios, mis chicos, ¿sí? Como por ejemplo juntos, sajones, francos y los vándalos. Estos fueron aquellos, sí, que fueron a las expediciones, a las guerras, ¿sí? También los visigodos, astrogodos y los hunos, ¿sí? Entonces recordemos que los hunos fueron los que empujaron a las demás tribus como las tribus bárbaras, ¿sí? Entonces, es así como fue avanzando las diferentes tierras y fueron conquistando y llegaron a expandirse, ¿sí? Fueron viendo sus avances, ¿sí? Recordemos que eran tropas bien estratégicas, ¿sí? Y entonces se puede ver, ¿no? Que en las fronteras del Imperio Romano, ¿sí? Donde está marcado de azulito, mis chicos, ¿sí? Por ejemplo, estas partes donde está marcado de azulito, ¿sí? Es las posiciones originarias de las tribus bárbaras, ¿sí? Entonces, ¿qué es el feudalismo, mis chicos? ¿Sí? También llamamos a feudalismo, que se le llama así el sistema social, político y económico que predomina en Europa occidental, especialmente en los siglos 9 y 13, pero continúan hasta el siglo 18, el tipo de lazos sociales que se establecerán será la principal característica de este periodo. ¿Sí? Como el primero que está a la cabeza, se podría decir que es el rey. Los segundos son los duques, condes, altos prelados, ¿sí? Los caciques,
caselleros, señores, obispos, abades, ¿sí? Y por último, los soldados campesinos y los siervos, ¿sí? ¿Por qué se da el feudalismo? Se da por la inseguridad y pérdida del poder real de los emperadores. El miedo y la inseguridad provocadas por nuevas invasiones en el siglo IX y siglo X de vikingos, magiares y esclavos, se da una búsqueda de unión entre la gente para la defensa común, ya que los reyes no podían garantizar la seguridad de sus súbditos. Aumentó el valor de la tierra por la caída del comercio y la inseguridad de los caminos. ¿Sí? Entonces vamos a ver, mis chicos, cómo es una vida dentro de, bueno, cómo era la vida o vivir ahí dentro de la época de la Edad Media. ¿Sí? Sí se está viendo mi Justin. Sí está viendo mi Justin. No, Ya. Ahí mi Justin me avisa si se está viendo, ¿ya? ahora sí. Ya, mi Justin. Vamos a ver. Por la historia presenta un día en la Alta Edad Media. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era la vida en la Edad Media? ¿Qué vestían? ¿Cómo se lavaban? ¿De qué vivían? Lo cierto es que Edad Media es un término muy amplio que comprende más de 1000 años, desde el año 476 hasta 1492, a lo largo de los cuales la sociedad y la economía cambió muchísimo. Hoy te explicaremos cómo era un día en la Alta Edad Media. La Alta Edad Media es el periodo que comprende desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 hasta el año 1000 aproximadamente, y se caracteriza porque la mayoría de personas vivía en el campo. En esa época, la gente trabajadora se levantaba incluso antes del amanecer. Tenían que aprovechar la luz del sol para trabajar porque no tenían electricidad. Al levantarse, solo se lavaban la cara y las manos. Más adelante, los árabes trajeron el jabón, entre muchísimas otras cosas, y se extendió rápidamente entre los ricos de toda Europa, que se bañaban en grandes tinas de madera. Para vestirse, los campesinos no tenían mucho entre lo que escoger. La mayoría solo tenía una pieza de vestimenta, un sencillo camisón de tela basta. Los ricos, en cambio, sí que tenían varias túnicas con telas de mejor calidad. Pero la realidad es que nadie tenía tanta ropa como tenemos hoy en día. Y antes de la dura jornada de trabajo, pensaréis que desayunarían fuerte, ¿verdad? Pues no. El desayuno lo veían como algo inmoral y vergonzoso. En aquel tiempo solo tomaban almuerzo y cena. Es hora de trabajar. ¿Veis estos campos? Pertenecían al señor del castillo, y en aquella época la mayor parte de las personas trabajaba la tierra. Era una ocupación muy dura y durante muchos siglos se realizaba usando sobre todo herramientas de madera, porque el hierro era un material muy preciado y se destinaba casi siempre a la fabricación de armas. Junto a los ríos se construían molinos que gracias a la energía del agua molían el grano, prensaban las aceitunas y proporcionaban energía a los herreros para fundir los metales. Pero había un problema. Solo los grandes señores tenían molinos y los alquilaban a los campesinos. También hacían mucho uso de los bosques, ya que estaban llenos de riquezas. Leña para calentarse y construir casas, frutas, bayas, castañas con las que elaborar harina, animales que se podían cazar. Pero como ya habréis adivinado, los bosques también eran del señor. Para poder usarlos, los campesinos tenían que pagar un impuesto especial. Pagaban impuestos por todo. Por sus viviendas, por los productos agrícolas que poseían, por las fuentes en las que abrevaban los animales y las que usaban para recoger agua para beber, por la pesca, los caminos por los que se desplazaban, los puentes. Después de una dura jornada de trabajo, llegaba la hora de dormir. Como hemos dicho, la gente dependía mucho de la luz del sol, y por este motivo se iban a dormir muy pronto, al anochecer. A fin de cuentas, ¿qué más podían hacer en sus casas vacías y frías? Vivían en casas de techo bajo, sin vidrios en las ventanas, con apenas un fogón en el centro y sin chimeneas. Tenían un solo colchón para toda la familia, un saco relleno de hojas secas, sin sábanas. A menudo dormían unos con la cabeza a los pies de otros, para caber en el colchón. Los ricos, en cambio, tenían palacios con paredes muy gruesas y gigantescas chimeneas, pero incluso eso a veces no era suficiente.
Por eso tenían baldaquinos. Los baldaquinos no se ponían para hacer bonito, servían para protegerse del frío, al igual que las telas y pieles que cubrían las paredes de las casas más adineradas. Y las camas eran bastante pequeñas, con colchones durísimos y muchas veces sin sábanas. Como habéis visto, vivir en aquella época no era muy fácil, ya que la vida en el campo era muy dura. Pero como hemos comentado al inicio, en la Edad Media hubo muchos cambios. Y con el tiempo aparecerían las ciudades, la artesanía, los mercados y entraríamos en lo que llamamos Baja Edad Media. Si quieres saber más sobre eso y otras curiosidades sobre la Edad Media, no te pierdas el libro La vida en la Edad Media, de la colección Locos ¿Ya? por la Historia. Y tampoco Entonces, mis chicos, como pudieron observar, ¿no? La vida ahí en la Edad Media, sí, era muy devastadora, ya que había los estratos sociales donde obviamente la gente que tenía posibilidades, sí, tenía una buena vida, sí, una buena estabilidad, una buena tranquilidad, ¿sí? También íbamos viendo que las características del feudalismo, la base social y economía del feudalismo estuvo en el campo feudo. Los señores feudales fueron soberanos absolutos de sus tierras. La sociedad estaba basada en una profunda desigualdad. Había tres sectores sociales: los señores que formaban la nobleza, los sacerdotes que continuaban que constituían el clero y el pueblo que desempeñaba los trabajos de campesinos, artesanos, etcétera. Se da la dependencia de un hombre respecto a otro hombre a través del vasallaje asegurado por un contrato o acto de homenaje. Sí, el feudalismo se basa, mis chicos, en una protección económica militar, donde hay los vasallos, señor feudal, ayuda, el consenso, pago de impuestos, trabajo, ¿sí? La relación del vasallaje consistía en la obligación de fidelidad y asistencia a cambios de la protección de una persona de condición social, ¿sí? Superior. También se dice lo que el señor da al vasallo, ¿sí? Por ejemplo, el señor o el rey, ¿sí? Les daba la defensa judicial, protección militar, sustento asegurado por las tierras donadas en feudo, ¿sí? Lo que el vasallo da al señor: ayuda económica en caso de matrimonio de su hija, pago de rescate si el señor es hecho prisionero y para el viaje a las cruzadas, el consejo y la ayuda militar. El vasallaje tenía la obligación de asistir militarmente al rey, al señor feudal, y a cambio recibir un beneficio como el feudo, el latifundio. ¿Sí? Entonces aquí podemos observar, ¿sí? El sistema, ¿sí? Que tenían los diferentes personas, las diferentes personas con lo que les otorgaba el rey, ¿sí? Pronto eso, entre los señores feudales, ¿sí? Y los habitantes de sus dominios existía una relación de vasallaje y de servidumbre. Campesinos villanos son libres y a cambio de protección presentan servicios, trabajo, pagan impuestos, etcétera. Los campesinos siervos son considerados parte de la tierra, deben presentar servicios y pagar tributos. La sociedad en la Edad Media, ¿sí? Es el rey, primer elemento de la pirámide, le seguían sus vasallos, que eran los duques, condes y otros señores poderosos, quienes contaban, ¿sí? Con la cooperación de las personas más ricas. Estas a su vez recibían los servicios de vasallos más modestos, de modo tal que desde la cima hasta la base de la sociedad todas las personas estaban vinculadas con otras. Por ejemplo, sí, como les dije, el rey, duques,
condes, altos prelados, caballeros, señores obispos, abades, soldados, campesinos y siervos. ¿Sí? La sociedad estaba jerarquizada, mis chicos, ¿sí? Donde los nobles gozaban de un amplio poder en sus feudos, armaban su propio ejército, cobraban impuestos, administraban justicia, acuñaban su moneda, etcétera. Donde el rey, el alto clero, la alta nobleza, el bajo clero y la pequeña nobleza eran estamentos privilegiados. Los siervos campesinos, estamentos no privilegiados, y la mayoría de la población campesina, los siervos o villanos, que no gozaban a ningún privilegio, sino que estaban generalmente sometidos a múltiples obligaciones. ¿Sí? Entonces, eso era en cuanto, ¿sí?, a la jerarquía de lo que tenían los diferentes privilegios, ¿sí? Ahora les voy a poner otro videito. Recordemos que dentro de esto, ¿sí?, está lo que es el feudalismo, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Recordemos que el feudalismo es la parte, ¿sí? Esencial, o la parte de la comercialización, o de lo que tenían que hacer las diferentes sociedades, ¿sí? De no tener privilegios, ¿sí? Entonces vamos a ver. ¿Imaginas tener un castillo sin ser rey? Hubo una época donde era muy común. Mira, Hoy explicaremos qué es el feudalismo. Para eso tendremos que conceptualizar cómo fue la transición de la antigüedad hasta la época feudal. Eso tiene que ver con la finalización del Imperio Romano de Occidente, ¿no, profesor? Exactamente. El Imperio Romano finaliza por dos motivos: problemas internos y la entrada masiva de distintos pueblos germánicos. Y luego de la caída del imperio, estos pueblos germánicos fundaron lo que se conoce como los reinos romano-germánicos. Entre los siglos V y VIII, estos reinos romano-germánicos se instalaron en la zona que antes ocupaba el Imperio Romano de Occidente. Algunos de ellos fueron destruidos por nuevas invasiones, como la de los musulmanes, hasta que finalmente se fundó el Imperio Carolingio, cuyo emperador más importante fue Carlomagno. Pero con la muerte de Carlomagno, el Imperio Carolingio se dividió y la monarquía comenzó a perder poder frente a los nobles, a los que el rey les había ordenado defender un territorio. Esos nobles eran los señores feudales, ¿verdad? Claro, lo que sucedió es que con el tiempo, estos señores comenzaron a tener cada vez más derechos sobre los que vivían allí porque se apropiaron del poder político de esos territorios. Esto quiere decir que el señor tenía, por ejemplo, el derecho de juzgar si alguien se robaba algo, de decidir nuevos impuestos y de convocar ejército. Así surgió el feudalismo. Además, los señores armaron una serie de relaciones entre sí para defenderse y para mantener el control de la tierra, ya que la base de su economía era la servidumbre de los campesinos, que le tenían que entregar parte de su producción. La iglesia también era parte de este sistema, en especial a partir de los monasterios. Exacto, Santi. Los grandes monasterios fueron parte del feudalismo, porque recibían tierras de los señores y a su vez tomaban una parte de lo que producían los campesinos. También la iglesia generaba las ideas que ayudaban a consolidar al feudalismo. Toda esta gente vivía en el campo, pero ¿qué ocurría con las personas de las ciudades? Bien, luego de la caída del Imperio Romano, ciudades fueron abandonadas y la mayoría de la población vivía en el campo porque había comenzado un proceso de ruralización. Recién a partir del siglo XI comenzó con las actividades comerciales un renacimiento urbano y la aparición de una nueva clase social, la burguesía. Profe, debe haber sido una época terrible para los campesinos. así es, Aulis. Por eso estudiamos historia. Es importante conocerla para no repetirla. Hola, Lu.
¿Qué haces? Estaba leyendo la historia de Robin Hood. Ah, el que robaba a los ricos para darle a los pobres. Exacto, pero me confundo un poco porque hay nobles, obispos, caballeros, campesinos. En la época feudal, los bosques eran lugares donde los nobles iban a cazar y no querían que los campesinos entraran allí. Pero ellos necesitaban el bosque para obtener productos y por eso había tantos conflictos. Pero además es importante que comprendas que era una sociedad bastante desigual. Sí, en la cúspide, los señores feudales y abajo los campesinos. Muy bien, Lu. Aunque recuerda que entre los señores feudales había diferencias de jerarquía y que también estaba el poder de la iglesia. Sí, ese poder de la iglesia que estaba muy relacionado con la idea de la salvación. Por eso muchos nobles siguieron el mandato de la iglesia de ir a reconquistar Jerusalén. Y allí entiendo el comienzo de la historia de Robin Hood. Era un noble que volvía de las cruzadas. ¡Qué increíble! Si te gusta el... Entonces, eso era en cuanto, mis chicos, que había las diferentes personas que se llamaban, decir, nobles, sí, que se aprovechaban de las personas de la sociedad baja, se podría decir, ¿no? Entonces, el ejemplo, sí, de feudo, su organización, había tierras de bosque y pastos para el ganado pertenecientes a todo el feudo, sí, viviendas de los campesinos, tierras cedidas por sueños a los campesinos, castillos, las viviendas del señor, tierras del señor cultivadas por los campesinos, ¿sí? Entonces se puede ver, ¿no? La estructura de la sociedad, ¿sí? De la Edad Media, ¿sí? Aquí también está lo que es la sociedad feudal, ¿sí? Entonces se dice que en el castillo había comida, ¿sí? Variada, especies, pan, verduras, cerdos, ¿sí? Dentro de esto había lo que era vida, había guerreros, torneos, caza, fiestas, ceremonias de homenaje, ¿sí? La comida, ¿sí? Pasaba, aquí en las aldeas, sí, o donde vivían los campesinos, mis chicos pasaban hambre, no había lo que era pan, había solo papillas, sopa y legumbres, ¿sí? Entonces es aquel lugar donde se vive los, eh, los siervos, ¿sí? La vida. Aquí, dentro de lo que es la vida, construían su casa, fabricaban los muebles y aperos sufrían frecuentes enfermedades, ¿sí? Labraban sus escasas parcelas, labraban la tierra de su señor y pagaban el diezmo a la iglesia, ¿sí? Dentro de estos son los monasterios o las iglesias, que aquí había vida donde ellos practicaban lo que era la oración, trabajo, estudios, copiar libros sujetos a la regla, ¿sí? Y viven en estos, el clero, ¿sí? Los señor vasallos, donde es la protección económica, feudo, protección militar, fidelidad, consejo, auxilio militar. ¿Sí? Y mientras que el Señor da protección, consejo, fidelidad, trabajo, impuestos a servidumbre. ¿Sí? Entonces, eso era en cuanto a lo que es la Edad Media. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿está entendido, Justin? Mi Sí, Justin, miss. ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis chicos de tareita? Vamos a ir a la página 2 de mi material de trabajo y vamos a poner a qué se le llama Edad Media. Si ustedes desean, mis chicos, lo copian de mi material de trabajo o si no, pueden investigar de otras fuentes confiables. ¿Sí? ¿Está entendido, en cuanto a la tareita, mis chicos? Sí. Ya, ya mis chicos, sin nada más que decir, sí, que tengan una excelente semana, un buen fin de semana, Dios les bendiga mis chicos, ya estará subida su tareita. Si tienen algo atrasadito o algo, traten de subirlo a tiempo, o si no, porque décimo está muy bien con, sí, nada más que felicitarle Justin, sí, recuerde que usted se ha conectado todas las clases y va a tener su recompensa, sí, mi Justin. Que tenga una linda tarde.
Hasta luego, mi Justin. Salga nomás.